Vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude en la exposición de su palabra y que sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la confianza que podemos tener en ti, que este mundo no ha salido de control, más bien está bajo tu soberanía, tu soberano control. Tú nos tienes en tus manos y tú eres fiel tanto a tus propósitos, a tus promesas, y también tú nos has llamado a ser fiel a ti, Señor. Y sabemos que solo por tu poder, por tu evangelio, podemos cumplir eso. Y así te pido por el ánimo esta mañana, el desafío que vamos a estar recibiendo de tu palabra, Señor, en medio de un mundo que va de mal en peor. Ayúdanos esta mañana a realmente estar animados en ti, exhortados y desafiados por tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. El título esta mañana es un sermón que es para el año nuevo. Y el título es Fidelidad en el Año Nuevo. Y obviamente no solo es para esta semana, pero es un desafío para todo este año. Que Dios nos ayude a estar creciendo en Él, viendo su fidelidad hacia nosotros, hacia Él mismo primero y luego a lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer este año. Y así que vamos a estar viendo, ¿no? El título puede dar la idea de que solo es para nosotros en un sentido de desafío, pero comenzamos con la fidelidad de Dios, que Él va a ser fiel en este año para con sí mismo, en sus propósitos, también para con nosotros, en sus promesas, y lo que Él nos ha llamado a ser fiel a Él en un mundo infiel, en un mundo que es infiel a Él. Mucho de lo que voy a compartir esta mañana son verdades que ya sabemos, como dice en Pedro. Pedro también estaba escribiendo, diciendo que ya saben estas cosas que les voy a compartir, pero quiero recordarles nuevamente eso y animarles en verdades que ya tienen. Y así que eso es mayormente lo que voy a estar haciendo esta mañana, para animarnos en verdades que ya sabemos, para poner los fundamentos para este año. Con eso, ¿cuál es la verdad más importante y más fundamental de nuestra existencia como seres humanos? No solo como creyentes, pero también como seres humanos. Y es que nosotros somos criaturas de Yahweh, Dios. Dios nos ha creado y nosotros existimos para Él. Y así que de ahí la pregunta es, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha creado? Y la respuesta también es sencilla. La respuesta es para amarle a Él y adorarle con todo nuestro ser. Entonces ese propósito se lleva a cabo por medio de nuestra adoración, por medio de nuestro servicio a Él de corazón. Pero ¿qué es el problema? Nosotros como seres humanos hemos caído en la rebelión, la desobediencia, y así por eso nosotros merecemos el castigo eterno. Pero Dios tuvo otros planes y por amor a su propio nombre, por la glorificación de sí mismo, mandó a su Hijo para rescatarnos de su ira, del pecado y de la muerte eterna. Y esas son las buenas noticias en el Evangelio. Y esas son las cosas que necesitamos mantener como fundamentos en lo que estamos viendo esta mañana. Así que con eso puse el título, Fidelidad en el Año Nuevo. Segundo de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 11 a 13, dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él,
también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. En la primera parte vamos a estar comenzando con el versículo 13, que dice, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y así que podemos hacer la pregunta, ¿no? Ahí está hablando a los creyentes respecto a si nosotros somos fieles o infieles a Él. ¿Y cómo es el mundo en el cual nosotros vivimos? ¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo es la educación y el gobierno? Vivimos en un mundo muy infiel a Dios. Es como dice en Isaías 5, versículo 20, de los que llaman al mal bien y el bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Eso es la sociedad en la cual nosotros vivimos. La verdad principal es Dios continúa siendo fiel a sus propósitos y promesas en un mundo que lo ha rechazado y que está corriendo a la autodestrucción. Él nos llama a proclamar su reino y sobre todo y vivir bajo su señorío. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo brevemente esta mañana. Voy a estar usando la Biblia, la nueva Biblia de los Hispanos esta mañana para la prédica. Comenzando con Dios es fiel a sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos principales de Dios? Es su propia gloria. Y Él lleva a cabo ese glorificarse a sí mismo por medio de la salvación de su pueblo y el juicio de sus enemigos. En 2 de Timoteo, ese versículo 13 dice, Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles, pues no puede negarse a sí mismo. Dios es siempre fiel y es siempre fiel ¿a quién primero? A sí mismo. Dios no cambia en cuanto a su ser, no cambia en cuanto a sus propósitos. Cuando Yahweh Dios se dio a conocer en Éxodo, no por su nombre quiere decir o significa el que es, el que existe por sí mismo. El yo soy, eso es lo que significa, que no depende de nadie más por su existencia. Él es el único que es 100% autosuficiente y no va cambiando, modificándose, ¿no? Al paso del tiempo. Pero también su nombre significa el que se revela por lo que hace. El que se revela, ¿no? A sí mismo, quién es por lo que hace. Así que a través de toda la historia, Yahweh Dios se ha ido dándose a conocer por medio de sus acciones, que Él es siempre fiel. A través de toda la historia humana hemos visto mucha infidelidad de parte de los seres humanos, pero de parte de Dios no hemos visto ninguna infidelidad. Y con eso el propósito más fundamental, ¿no?, de Dios es glorificar a sí mismo, conforme a lo que dice en Romanos 11:36, un versículo que sí conocemos bien, o yo creo, o hemos escuchado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo existe para Él. Y Él va cumpliendo ese propósito por medio de lo que Él hace. Y Él va salvando, como dije, su propio pueblo, manifestando su fidelidad a su pueblo y, por otro lado, juzgando a sus enemigos. Y es interesante un pasaje
que muchas veces o solemos ver en la Navidad es Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7, que habla de algunos nombres que hablan del niño que iba a nacer. Dice Isaías 9, 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía de la paz y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y eso realmente es muy interesante. Los nombres que comienzan con admirable consejero, ¿no? Las Biblias de la Biblia, las notas de la Biblia Net hablan o nos ayudan a entender el significado de esos nombres. Y los 4 nombres hablan de un rey o un personaje que está guerreando a favor de su pueblo y en contra de sus enemigos. Y el primero, cuando dice admirable consejero, habla de alguien que puede idear una estrategia militar que es para ganar la batalla. Uno que puede hacer las estrategias militares como para ganar la victoria. Y luego tenemos Dios poderoso, que casi seguro que está apuntando a la divinidad de Cristo, que también habla de Él en cuanto a su poder. Padre eterno tiene que ver con ser protector de su pueblo. Y el último es príncipe de paz, que alguien que establece la paz para con sus súbditos, para con su pueblo. Así que los 4 títulos hablan de lo que Yahweh Dios o este niño iba a hacer a favor de su pueblo. Y en eso, al versículo 7, Isaías 9, 7, dice, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿Dios va a fallar en cuanto a este propósito de proveer, ¿no?, la paz por su pueblo, de vencer sus enemigos, de idear estrategias militares como para vencer? Y es muy interesante que a través de la historia de la vida de Jesús, aunque sí usaban milagros de poder, eso no fue su enfoque. Sus milagros de poder enfocaban en quién Él es y su obra salvífica por medio de su obra redentora, ¿no?, de su muerte, de su resurrección. Y aun cuando mandaron los 70 a expulsar demonios, a hacer milagros, ellos volvieron muy emocionados por por haber podido realizar todos esos milagros. Pero Jesús no enfatizaba eso. Más bien, enfatizaba su poder en revelar sus verdades a personas menospreciadas. Y en esa historia, en Lucas 10, 21, Jesús dice, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y cuando nosotros vamos viendo el Nuevo Testamento, los judíos estaban buscando un Mesías de poder. Los griegos buscaban la sabiduría. Pero ¿qué dice a 1 de Corintios? Pero nosotros predicamos Cristo. Necedad, ¿no?, para los sabios y debilidad para los que estaban buscando
poder. Y por eso yo estaba indicando que este niño que iba a nacer, iba a idear, hacer estrategias que realmente iban a vencer a sus enemigos. Y no son las estrategias que nosotros mismos habrían pensado hacer. Así que por un lado, él va cumpliendo sus propósitos de glorificarse a sí mismo por medio de la salvación de su pueblo. Y Dios no va a fallar. No va a fallar tampoco en este año. Va a seguir salvando, va a seguir cuidando de nosotros como somos como su pueblo. Y vamos a ver varias promesas de Dios específicas para con nosotros en unos minutos. ¿Qué es el otro propósito de Dios? Que también vemos en ese pasaje en Isaías 9. El otro es de vencer a sus enemigos y de manifestarse su poder y quién es Él por medio de eso. Y la historia, por ejemplo, de Faraón es una buena historia al respecto. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón para decir, ¿no?, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Eso se registra en Éxodo capítulo 5, los primeros versículos. La respuesta de Faraón fue, ¿quién es Yahweh? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. Y el resto de la historia es como Yahweh Dios se va manifestando a Faraón, quien él es, va venciendo o va derrotando, por decir, guerreando contra los dioses también de Egipto, contra Faraón mismo, contra su pueblo, y venciendo, manifestando que solo hay un Dios verdadero. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bueno, fue la destrucción de Egipto y fue exactamente lo que dice tanto en Éxodo 14 como en Romanos 9, la glorificación de Yahweh Dios por medio del juicio de Faraón. Y la pregunta es, hoy día seguimos viendo o sigue aumentando la maldad y vemos más y más maldad. Y yo creo que muchas veces nos preguntamos, ¿realmente Dios, Yahweh Dios, va a vencer toda esta maldad? Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que sí, va a vencerlo. Y así que Yahweh Dios va a ser fiel en llevar a cabo ese propósito también. Y las preguntas para nosotros es, en medio de la batalla que participamos con Yahweh Dios, cuando pasamos dificultades, dificultades puede ser personales, puede ser de finanzas, puede ser de relaciones o de persecución de los gobernantes, que también yo creo que va a estar aumentando este año. Nos alineamos, descansamos en la fidelidad de Dios para con sí mismo, para con sus propósitos. Cuando pasamos por esas dificultades, cuando vamos viendo que el mundo va de mal en peor, vamos a seguir confiando que Dios es fiel. Yo creo que nosotros necesitamos seguir meditando, pensando, leyendo, memorizando varios pasajes que nos ayuden a entender que Dios, Yahweh Dios, siempre es fiel primero a sí mismo. Pasamos al segundo punto. El mundo odia a Dios, sus propósitos y promesas. Y en sí, podría haber titulado ese segundo punto, la infidelidad del mundo. La infidelidad del mundo hacia Dios. El mundo aborrece a Dios. Y eso se manifiesta en toda clase de maldad. ¿Cómo es?
Yo creo que cuando hacemos las preguntas, ¿cómo es nuestro mundo? ¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Vivimos en una sociedad que ama a Dios o una sociedad que lo odia? ¿Una sociedad que rechaza a Dios o una que lo busca? Podemos clasificar nuestra sociedad como una sociedad que busca el bienestar de nuestro prójimo o es muy egoísta. Y creo que la respuesta a todas esas preguntas es muy fácil. Nuestra sociedad, nuestro mundo no va buscando Dios ni el bien del prójimo. Vivimos en una sociedad que ridiculiza de forma abierta o a veces de forma oculta todo lo que viene del Dios verdadero. Comienza con el desconocimiento de Dios y, por ejemplo, cuando muchas veces cuando testificamos, ¿no?, a otras personas, a personas católicas, ellos van a decir, amo a Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿lees la palabra de Dios? ¿Conoces, no, a Dios? Y por medio de su revelación, y ellos dicen, bueno, he leído cuando era niño. Ya no tengo tiempo, pero oro a Dios. Y obviamente la pregunta es, ¿cómo puedes seguir creciendo, conociendo, amando a Dios si no tomas tiempo para estar con Él? Y eso es una forma sutil de manifestar menosprecio por Dios. Y obviamente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras vidas, la iglesia evangélica, nosotros hacemos lo mismo. El desconocimiento, que es cada vez más peor, de Dios, la ignorancia, manifiesta que realmente al mundo no le importa Dios. Hoy día el secularismo nos dice que la religión es privada y la vida pública se debe vaciar de la religión. Pero ya se está manifestando que el secularismo también es una religión con el hombre en el centro. Está reemplazando a Dios con la idolatría humana. Así que algunos ejemplos de cómo se ve este odio a Dios hoy en día, como dije, el rechazo de Yahweh y su palabra como el fundamento por todo. Nuestro gobierno, por ejemplo, nuestros colegios, nuestras entidades públicas o también cine, todo lo que vivimos colectivamente como sociedad, ¿se basa en la palabra de Dios o rechaza la palabra de Dios? Bueno, rechaza la palabra de Dios. Abiertamente descartan y dicen que no es para nosotros. Se mofan de los que proclaman a Yahweh como el único Dios verdadero. Y muchos van a decir, bueno, tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, así que podemos convivir en paz. Pero Yahweh dice, yo soy el único. Y así que el mundo ridiculiza a los que dicen eso. Hay corrupción por todos lados. Muchos no les importa lo que Dios dice, que nosotros debemos tener pesos justos, ¿no? Que debemos tener un negocio que se maneja justamente. Los gobernantes, los policías, jueces, negociantes y toda la población es corrupto. No existe confianza, ni muchas veces dentro de la iglesia. Pero en el mundo es aún peor. No existe confianza para con el prójimo en varias cosas. Cuando uno da un préstamo, cuando uno está contando algo, el chisme, muchas cosas, ¿no? No hay confianza. Todos van tras el poder, la influencia, dinero. El matrimonio es menospreciado. Y en eso también, ¿no?, la inmoralidad,
por todos lados, tanto, ¿no?, del matrimonio, también de los que viven concubinatos, de la homosexualidad y todas esas cosas van aumentando. Son manifestaciones de la infidelidad del mundo hacia Dios. Los roles que Dios ha dado en el matrimonio también, en cuanto el hombre ser el protector, el líder, el que lleva adelante el hogar, y la mujer que tiene el rol de someterse y de ser la ayuda idónea, de participar juntos. El mundo va tergiversando la palabra amor. Por ejemplo, habla de no relaciones homosexuales como amor. Y obviamente no es así. Hay muchas maneras, también en este tiempo de COVID, ¿no?, de mantener distancia con otras personas. Lo han llamado amor. En vez de participar en sus vidas, hay que mantener distancia. Y hay muchas otras cosas que están pasando en el mundo que muestran eso. El aborto, eutanasia, la ideología de género, y en eso es muy triste que, por ejemplo, en Canadá ya han pasado una ley que criminaliza a los que quieren ayudar y exhortar a los que, a que no, por decir, que un hombre se piensa que es mujer, o ¿no?, sigue ese pensamiento de ideología de género. Y eso ya ha llegado a ser una transgresión de la ley de Canadá. Y aún en esa ley que han promovido aquí, ellos llaman lo que la Biblia dice un mito. Abiertamente dicen que es un mito cuando nosotros decimos Dios ha creado hombre para ser, hombre es masculino, mujer es femenino. Y así que ellos lo llaman un mito. Y esos son ataques directos contra Dios. Esto es el mundo en el cual nosotros vivimos. Luego tenemos el transhumanismo. Y en esto hay muchas cosas, mucho de esto, pero una de las cosas es, ellos quieren vivir para siempre, conforme a sus propios términos. Ellos no quieren someterse a lo que Dios dice. Y por ejemplo, uno que promueve todo esto dice, la historia comenzó cuando los seres humanos inventaron dioses. Y la historia humana terminará cuando los seres humanos se convierten en dioses. Se llama Yuval Noah Harari. La ciencia está reemplazando la evolución por selección natural, con la evolución por diseño inteligente. No el diseño inteligente de algún dios sobre las nubes, burlándose directamente de Dios, sino nuestro diseño inteligente. El diseño inteligente de nuestras nubes, la nube de Microsoft y otros así. Sin lugar a dudas, estas personas, y luego, más allá, él también dice, muy pronto, o él piensa que muy pronto, nosotros vamos a estar más allá del Dios de la Biblia. Entonces, más poderosos, más inteligentes. Y eso es lo que él va diciendo, abiertamente, burlándose del Dios verdadero. Sin lugar a dudas, estamos viviendo en un mundo bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Dios se ha dado a conocer por quién Él es, por medio de su palabra, por medio de la creación misma, pero nosotros, como seres humanos, lo hemos rechazado. Y así que Romanos 1 habla de todo eso, de nuestro rechazo de Dios y de cómo Dios nos va entregando
a la maldad y a la autodestrucción. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros vivimos en un mundo infiel a Dios. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esa infidelidad. Así que el ánimo esta mañana es ver primero, Dios es fiel a sus propósitos. Ver que estamos viviendo en un mundo de infidelidad. Estamos viviendo en un mundo rebelde contra Dios. En el siguiente ya vamos a pasar a ver que Dios también es fiel a sus promesas para con nosotros, los que le pertenecemos. Dios es fiel a nosotros por medio de sus promesas. Y finalmente vamos a ver el ánimo para nosotros de estar fiel a Él en su poder. Pasando al tercer punto, Dios es fiel a sus promesas. Dios nos ha hecho promesas de estar con nosotros, de cuidar por nosotros y de obrar en y a través de nosotros en este momento de la historia humana. Muchas veces cuando leemos la Biblia, nuestra opinión es, bueno, sí, Dios estaba obrando en ese tiempo. Y aún, por ejemplo, podemos leer la Biblia pensando en el futuro y decir, bueno, sí, Dios va a estar obrando en ese momento de la historia. Pero nosotros no nos damos cuenta que Dios está obrando hoy en día. Dios es fiel a sus promesas hoy en día y va a ser fiel a sus promesas este año. Aunque yo creo que sí vamos a ver muchas cosas que va de mal en peor en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pero Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas. ¿Cómo es? Bueno, tenemos los relatos de muchas personas del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 11, ¿no? Va pasando de una persona a otra, y como Dios iba obrando en sus vidas, y como ellos eran fieles a Dios. Los últimos 2 versículos, ¿no? Después de haber descrito varios que sufrieron bastante por su fidelidad a Dios, en versículo 39, Hebreos 11:39, dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ellos no vieron el cumplimiento en la venida del Mesías. No recibieron, dice, la promesa. Pero la promesa sí estaba ahí por delante. Pero Dios es fiel. Y ya nosotros, el Mesías ha venido, ha llevado a cabo su obra, y así que nosotros podemos mirar hacia atrás en cómo Dios cumplió su promesa en ese tiempo. Los santos del Antiguo Testamento, ellos pasaron por mucha dificultad, pero ellos estaban mirando a la recompensa y a las promesas de Dios. Cuando Jesús mismo volvió al cielo, en Mateo capítulo 28, registra esto. Después de darle las últimas instrucciones, ¿qué dice? ¿Qué es la última frase en el libro de Mateo? Dice, y recuerden, he aquí, ¿no? Recuerden esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. ¿Y quiénes eran? Bueno, eran los apóstoles. Pero sí, esa promesa también se aplica a nosotros hoy en día. Yahweh Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo, está con nosotros todos los días. Eso incluye hoy, incluye este año, que podemos seguir viendo la maldad del ser humano aumentando. A través del Nuevo Testamento hay muchas promesas de parte de Dios, de parte de nuestro Dios, quien es fiel. Recuerden lo que el pasaje de hoy,
si somos infieles, ¿no? Hablando de nosotros, Él permanece fiel. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Solo voy a mencionar varias de las promesas de Dios. No tenemos perdón de pecados, tenemos reconciliación con Dios. Y Dios nunca nos va a quitar eso. No pasaremos por la ira eterna de Dios. Nosotros vamos a participar en la herencia eterna en vez de la ira eterna de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando oramos y suplicamos, ¿no? Por lo que nosotros necesitamos, podemos vivir en su paz, sabiendo que Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Cuando buscamos su reino, Él también va a ocuparse de nuestras necesidades. Él nos va a ayudar en la tentación para que no seamos tentados más allá de lo que podemos pasar. Podemos resistir. Y dice en Hebreos 13, 5 y 6, finalmente, como resumen de lo que dice, Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Otra vez, sea el carácter de ustedes sin avaricia, ¿no? Obviamente hablando específicamente del dinero, de las necesidades físicas que nosotros tenemos, pero podemos incluir todas nuestras necesidades, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré. Y a medida que estoy leyendo eso, la pregunta que debemos hacernos es, ¿esta promesa es para nosotros hoy día? ¿Es para nosotros este año? ¿Dios nos va a abandonar este año? Y la respuesta es no. Estos versículos son para nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El hombre tiene sus planes. Cuando pensamos en las maquinaciones de varios factores de los seres humanos, ¿no? Tenemos ¿no? la guerra en Ucrania. Hay muchas cosas que están pasando en los Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, ¿no? Ahí también en Brasil, en Bolivia. Los hombres tienen sus planes. Pero la pregunta para nosotros es, ¿Dios nos va a abandonar? ¿Y quién es más poderoso? ¿Yahweh Dios o estos hombres que tienen sus planes? Y la respuesta, aunque a veces no creemos, la respuesta es, Yahweh Dios nos tiene en sus manos. Y nosotros podemos descansar en estas promesas de Dios, sea cual sea la situación que estamos pasando. Sea cual sea, tanto la situación personal, la situación familiar, en la sociedad, el trabajo o también en el país y el mundo. Dios es fiel a sus propósitos y a sus promesas para con nosotros. Y con eso nos lleva al último punto esta mañana. Dios nos llama a serle fiel en medio de un mundo perverso. Estamos llamados a vivir bajo su señorío, lo cual es amarle a Él y amar al arrepentimiento de los no creyentes en este mundo rebelde. Vuelvo a leer
el pasaje de base esta mañana, 2 Timoteo 2, 11 a 13, dice, palabra fiel es esta. Entonces podemos decir que esta palabra es verídica, es verdad. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, es decir, si vamos confiando en Él hasta el punto de morir. Y eso es lo que estuvimos, así uno va leyendo Hebreos 11, el pasaje al cual leímos los últimos versículos. Hay varios que sí pasaron por la muerte, hasta el extremo de la muerte. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y eso obviamente apunta primero a morir a nuestros propios deseos, pero también, si es la muerte física, eso. Pero también, ¿qué es la promesa? Viviremos con Él. La promesa de la vida eterna. Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Perseveramos cuándo? La perseverancia no estamos perseverando cuando las cosas son fáciles. La perseverancia, la misma palabra significa dificultad. Perseveramos cuando las cosas no nos van bien. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si pasamos, ¿no? Si seguimos con Él en este mundo, también vamos a estar en su reino. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, no importa en ese sentido de que si nosotros somos fieles o infieles, Dios va a ser fiel. Pero el llamado es hacerle fiel. Dios siempre es fiel. ¿Cuál es la base de que nosotros podemos serle fiel? Obviamente es lo que mencioné antes, es el Evangelio de Jesucristo. Es haberse arrepentido, confiado en Cristo y seguir viviendo en esa dependencia de Él. Yahweh Dios es siempre fiel y su Evangelio sigue vigente para nosotros hoy en día. Nosotros podemos contar con su ayuda. Cuando pasamos por toda la presión del mundo, ¿no? O aún dentro de la iglesia cristiana, algunos quieren abandonar esta fidelidad de Dios para ganar la aprobación del mundo. Nosotros necesitamos seguir siendo fiel. ¿Y cómo se ve esa fidelidad? ¿No? ¿O cómo puede ser, por pasar por dificultades? Puede ser por no ir contra la corriente en la corrupción, en la empresa o en el trabajo. Por no negar, ¿no? Como dije, muchos van a decir, bueno, tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios. Tú tienes tu manera, yo tengo mi manera. Yahweh Dios no acepta eso. Solo hay un Dios verdadero y solo hay una manera aceptable para adorarle. Por no ser fiel respecto a qué es un hombre, qué es mujer, qué es el matrimonio. Y hay muchas otras cosas. Hay muchas maneras que los llamados cristianos podemos vivir negando nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, ya hemos visto, que Dios es fiel. Y dice en Filipenses 2, 14 a 16, Filipenses 2, que habla de un llamado para nosotros. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Filipenses 2, a 14 a 16 y a 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida, perversa, en medio de la cual
Ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Nosotros, Dios nos ha llamado a ser irreprensibles, sencillos, en un mundo torcido, perverso, para resplandecer con su luz. Esta fidelidad a Dios, ¿dónde comienza? Comienza con pararnos en la calle y anunciar las buenas noticias del Evangelio sin temor. No, no comienza ahí. Comienza con nuestras vidas personales. Comienza con nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia. Comienza con aferrarnos a nuestro Dios en cuanto a quién Él es y lo que Él nos dice. Luego continúa con esa dependencia de que Él esté haciendo la obra en nosotros, en mi persona. Es vivir en humildad y mansedumbre delante de Él. Es crecer juntos, como ¿no? En nuestra comunión con los hermanos de la iglesia. Así que pasando tiempo a solas con Dios, pasando tiempo juntos con Dios. Y yo creo que sí, es un ánimo para nosotros como iglesia a seguir creciendo juntos, en conocernos, en animarnos. Y a medida que vaya pasando el tiempo, creo que, estoy seguro que vamos a estar viendo la necesidad de ese ánimo de estar juntos en el Señor. Y como vamos a estar viendo en las próximas prédicas en Hebreos, una manera de no deslizar, de no apartarse, es de estar juntos. Es también en nuestras vidas no andar en la sensualidad, en la infidelidad, en la perversión sexual. Es esforzarnos en ese área. Es hablar la verdad y no la mentira. Como nos acostumbramos, la cultura es una cultura de mentiras, pero como creyentes es hablar la verdad. Es vivir honestamente. Y hay muchas otras cosas que nosotros necesitamos seguir trabajando. Y si uno quiere recordar eso, de Efesios de capítulo 4 a 6, habla de muchas áreas de nuestra vida que necesitamos seguir trabajando para serle fiel a Dios. Pero antes de terminar, deseo enfocarnos en áreas que realmente son muy relevantes por lo que está pasando en el mundo. Me refiero, obviamente, a la ideología de género, que es un ataque contra el hombre y la mujer como Dios ha creado. También el matrimonio como está siendo atacado y también el mismo ser humano en el transhumanismo. En todo eso, ¿qué es la fidelidad a Dios? ¿Qué está pasando en la iglesia evangélica? Aún en la iglesia evangélica, en este momento. Puedo decir que muchos ya van reinterpretando lo que la Biblia dice claramente. Por ejemplo, que Dios ha hecho en el principio hombre, mujer. Solo hay dos sexos y Él decide si uno es hombre o si uno es mujer. Yahweh Dios decide eso. Y nosotros no tenemos ese derecho por decir, intentar cambiar eso. Luego, la homosexualidad. Y hay muchos los que van, hasta por decir teólogos, que van reinterpretando lo que la Biblia dice respecto a ese pecado. Tal como ha pasado en cuanto al divorcio, en cuanto a, casi libremente puede hacer el divorcio, no buscar otra pareja, aún dentro de la iglesia cristiana, ya está pasando con la homosexualidad.
y están reinterpretando lo que la Biblia dice claramente. ¿Y cuál es la fidelidad a Dios en ese área? La fidelidad a Dios es pedirle a Dios sabiduría y también constancia, decir, así dice Dios respecto a eso. No vamos a echarnos para atrás mientras el mundo va destruyéndose a sí mismo en esas prácticas, como dice Romanos 1. Eso es la fidelidad a Dios. Pero cuando, por ejemplo, un amigo te dice, yo soy homosexual y me estoy casando, te invita a su matrimonio, su ceremonia, voy a decir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a participar en eso? Dios dice, no es matrimonio, no se pueden, no es una unión. Así que, ¿cuál va a ser nuestra respuesta cuando eso nos pasa? En el norte muchas veces, muchos se han metido en problemas, los que tienen sus reposterías, por no preparar una torta, por ejemplo, que celebra un matrimonio gay. Y hay muchas maneras que nos van a estar también presionando a participar en eso. En cuanto a la ideología, ¿no?, de género, ¿qué dicen? Bueno, hay que afirmar a esa persona en cómo siente. No es amor, ¿no? Nos van a estar decirle que, bueno, conforme a como Dios te ha creado, así eres. Pero obviamente, otra vez, tenemos que volver a la palabra de Dios. Dios es quien ha dicho o ha hecho a cada uno de nosotros como somos. ¿Y cuál es la cosa de más amor que podemos hacer por una persona que está confundido o está en rebelión contra Dios en ese área? Es decirle, Dios tiene algo mucho mejor para ti. Dios te ha creado como hombre o como mujer. Y así, si tú te contentas con eso, vas a tener una vida mucho mejor. Y obviamente, volviendo a apuntarle al Evangelio, que Dios es nuestro Creador, que nosotros somos rebeldes y a Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando sigue aumentando la presión del aborto? La eutanasia. Ya en Canadá, cada vez más, es increíble la velocidad que está avanzando la eutanasia. ¿Qué nosotros vamos a decir? ¿Cómo vamos a resistir esa presión de la destrucción de la vida? Cuando nuestras autoridades están llamando mal, bien y bien, mal. Cuando aún podemos pasar por hasta cárcel por resistir eso, ¿no? Si uno dice, yo soy, que es un varón, dice, yo soy mujer, y alguien no le llama con esos pronombres, uno puede pasar cárcel. Y hay muchas cosas que están pasando de esa forma. Debemos recordar la fidelidad a Dios en esas áreas, esas cosas grandes, voy a decir, que están pasando, no empieza cuando ya estamos confrontados con esa situación. Comienza con una vida de comunión con Dios. Comienza con una vida de comunión con los hermanos, de animarnos mutuamente en Él. Y comienza con una vida que reflexiona en las verdades de Dios y cómo Dios tiene para nosotros a responder delante de esos retos que están en nuestro mundo hoy en día. Dios es fiel. La pregunta es si nosotros vamos a depender de Él para serle fiel en este tiempo. En el Nuevo Testamento tenemos varias historias. Tenemos la historia de los apóstoles cuando los gobernantes
ancianos y escribas en Hechos capítulo 4 estaban mandando a Pedro y a Juan a no predicar más en el nombre de Jesús. Pero ellos decían, nosotros tenemos que obedecer a Dios más que al hombre. En Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, si pueden pasar ahí, Hechos 24, 24, 25. Hechos 24, 24, 25 dice, Pablo está delante, no está preso, y dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizando, dijo, vete por ahora. Al disertar Pablo con esas personas, ¿no? Él, Félix, Drusila y también que estaba, estos gobernantes, reyes, estaba disertando sobre justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. El dominio propio. Obviamente ellos se habían entregado a mucha maldad. Y el juicio venidero. ¿Quién es el juez? ¿Qué estaba diciendo Pablo en este momento a esos gobernantes? Estaba hablando del juicio de Dios, de Yahweh Dios, sobre esas personas. Y así, sin temor, aunque ellos lo tienen preso. Eso es la fidelidad. Pero esa fidelidad a Dios no le llegó por decir de un día al otro. Más bien fue por la obra de Dios en su vida. Quiero leer una parte de una oración de lo que pasó, de lo que entiendo recién en Kansas, de ¿cómo se llama? Un político, se llama Joe Wright, cuando estaban abriendo su sesión de Senado. Y eso es su oración, y eso es una manera de ser fiel a Dios. Y él dice, Padre Celestial, venimos hoy ante ti para pedirte perdón y buscar tu dirección y guía. Sabemos que tu palabra dice, hay de los que llaman bien a lo malo. Pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y hemos invertido nuestros valores. Hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra y la hemos llamado pluralismo. Hemos adorado a otros dioses y lo llamamos multiculturalismo. Hemos respaldado la perversión y la llamamos estilo de vida alternativo. Hemos premiado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestro no nacido, el aborto, y lo llamamos, la opción de la mujer. Hemos descuidado disciplinar a nuestros hijos y lo llamamos desarrollar la autoestima. Hemos abusado del poder y lo llamamos política. Y sigue hablando de eso. Eso es una forma de serle fiel. ¿Y qué es lo que pasó en ese Senado? Varios legisladores se retiraron durante la oración en protesta. Eso es la reacción del mundo delante de una persona que va a ponerse fiel a Dios. Dios nos llama a ser fiel. Y obviamente no todos tenemos una oportunidad como esa persona. Pero Dios nos llama a ser fiel, dependiendo de Él. Y esa dependencia de Él siempre vuelve a las bases. ¿Realmente estamos seguros que Yahweh Dios es fiel?
que Yahweh Dios es poderoso, que Yahweh Dios puede ser todo. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, conforme a su poder en nosotros. Y eso es lo que estoy orando por este año. Que nosotros, en medio del mundo, un mundo perverso, un mundo que va de mal en peor, que nosotros no actuemos como el mundo. Que nosotros amamos a Dios, que amemos también a nuestro prójimo, que amemos conforme a lo que Jesucristo ha dicho, aun los que nos hacen mal. Yo creo que este año sí vamos a estar acelerando mucha destrucción humana. Hay muchas maneras abiertas, ¿no? Del matrimonio, aborto, eutanasia, varias cosas abiertas que están haciendo. Pero yo creo que va a seguir acelerando. Pero nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta, es la esperanza en Dios. El Dios que sí es juez de todo, pero es salvador a todos los que se vuelven a Él. Si hay alguien que está escuchando esta mañana que no se ha vuelto a este Dios, que hoy día sea el día de salvación. Y si no te arrepientes, si no crees en Jesucristo, puedes estar seguro que el juicio de Dios también vendrá sobre ti. Yahweh Dios reina. Yahweh Dios va a seguir sometiendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Dios continúa siendo fiel a sus propósitos. Dios continúa siendo fiel a sus promesas. El mundo es infiel, pero Dios nos ha llamado a serle fiel, dependiendo de Él por su poder y conforme a su sabiduría. Vamos a terminar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, que abstengan de las pasiones carnales, que combatan contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hemos solo hecho un vistazo de varias cosas, de tu fidelidad como base. Tú eres fiel a sí mismo, a ti mismo. Tú eres fiel a tus promesas para con nosotros. Y tú vas llevando a cabo tus propósitos en salvar a tu pueblo y en juzgar a tus enemigos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a participar en anunciar las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo, que es para la salvación de los rebeldes pecadores, lo que cada uno de nosotros antes era. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Y ayúdanos a entender que nuestro mundo va a la autodestrucción, Señor. No hay donde perdernos en todo lo que va haciendo. Pero tú nos has llamado a serte fiel por medio de amarte a ti, basarnos en tu sabiduría, tu palabra, y en anunciar lo que tú dices al mundo rebelde. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Te pido por el ánimo, te pido por
realmente la confianza en ti y también que no temamos el mundo, Señor, más bien que estemos temando a ti. Gracias, Señor, por tu poder y te pido por cada uno, su situación personal. Algunos están pasando por dificultades de finanzas, dificultades de familia, en la familia, dificultad tal vez personal. Y te pido, Señor, por cada uno que estemos orando, que participemos uno en la vida del otro. Y esa es la forma de formar, de poner las bases, Señor, para que podamos seguir siéndote fiel, Señor, en las cosas más grandes. Gracias, Señor, por todo eso y que podemos depender en ti, que tú eres fiel. En tu nombre santo. Amén.